Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía y de esas pequeñas alegrías que hacen la vida tan especial. Hoy venimos con una noticia que, ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo, ha hecho que las redes sociales ardan y, sin duda alguna, ha puesto a suspirar a más de uno. Prepárense porque vamos a desentrañar un secreto a voces, una confesión largamente esperada, y es que Demet Özdemir revela su amor por Can Yaman. Sí, lo han escuchado bien, y si son fanáticos de estas dos estrellas turcas, sé que la emoción los está invadiendo tanto como a mí. Antes de sumergirnos en todos los detalles jugosos de esta gran confesión, si aún no lo han hecho, les invito de todo corazón a que le den clic a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguna de nuestras exclusivas y primicias. Ayúdennos a crecer y a seguir trayéndoles el contenido que más les gusta. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir investigando y compartiendo las noticias que realmente les importan. La relación entre Demet Özdemir y Can Yaman ha sido, sin lugar a dudas, un tema constante de debate, especulación y, por supuesto, de innumerables suspiros a lo largo de los años. Desde que compartieron pantalla en la exitosa serie Erkenci, la química entre ellos era tan palpable, tan eléctrica, tan magnética, que era imposible para cualquier espectador no imaginar que algo más allá de la pantalla podría estar sucediendo. Sus personajes, Sanem y Can, dos almas que encontraron su camino juntas en una historia de amor inolvidable, se robaron el corazón de millones de espectadores alrededor del mundo. Con ellos sus intérpretes, Demet y Can, se convirtieron de la noche a la mañana en verdaderas sensaciones, en ídolos de masas cuyas vidas privadas generaban una curiosidad insaciable. Cada mirada, cada gesto cómplice, cada diálogo cargado de pasión y ternura, parecía teñido de una intimidad y una complicidad que trascendían la mera actuación. Recuerdo perfectamente cómo las redes sociales ardían después de cada capítulo, con fans compartiendo teorías, creando montajes artísticos y, por supuesto, soñando con que esa magia que veíamos en la ficción pudiera hacerse realidad en sus vidas. Los hashtags relacionados con la pareja inundaban las tendencias, y cada aparición pública juntos era analizada al milímetro en busca de pistas. Y es que, seamos sinceros, ¿quién no se enamoró perdidamente de la pareja que formaban? Esa chispa, esa conexión profunda que transmitían, era la receta perfecta para que la audiencia se enganchara no solo a la historia de amor entre Sanem y Can, sino también a la posibilidad, a la esperanza, de que Demet y Can estuvieran viviendo su propio cuento de hadas en la vida real. Durante mucho tiempo, ante las incisivas preguntas de la prensa, ambos actores mantuvieron una postura diplomática, hablando de una gran amistad, de un vínculo especial forjado en las intensas jornadas de rodaje, de un respeto mutuo, pero nunca confirmando explícitamente un romance. Y eso, amigos míos, solo alimentaba más el misterio, la intriga y las ganas irrefrenables de saber la verdad. Las especulaciones iban y venían, a veces con rumores de ruptura, otras con señales de reconciliación o de un posible reencuentro, creando una montaña rusa de emociones para sus seguidores más fieles, quienes anhelaban verlos juntos tanto en la ficción como en la vida. Ahora, en un giro que ha dejado a muchos boquiabiertos, a otros llenos de alegría y a algunos quizás con una pizca de nostalgia por lo que pudo haber sido, Demet Özdemir ha decidido romper el silencio. Y no de cualquier manera, sino con una confesión directa, emotiva y sincera que, sin duda alguna, pasará a los anales de la historia del entretenimiento turco. Ha sido en una entrevista reciente donde se le preguntó directamente sobre su relación pasada con Can Yaman, que la talentosa actriz, conocida no solo por su deslumbrante belleza sino también por su innegable carisma y su talento interpretativo, finalmente se abrió. Y sus palabras, créanme, fueron música para los oídos de quienes, como nosotros, esperaban con ansias esta confirmación. Según lo que se ha podido conocer, Demet, con una sonrisa que lo decía todo y una mirada llena de sinceridad y hasta de un brillo especial, habría declarado algo así como: Can es una persona muy especial en mi vida. Lo que vivimos fue algo único, una conexión que va más allá de la pantalla. Tuvimos momentos maravillosos juntos, llenos de alegría y aprendizaje, y aunque el tiempo y las circunstancias nos llevaron por caminos diferentes, el cariño y el respeto que siento por él siguen intactos. Fue un amor, sí, un amor que marcó una etapa importante para ambos, una experiencia que atesoro profundamente. ¡Guau! ¿Se imaginan la fuerza de esas palabras? Verla pronunciarlas admitiendo con tanta franqueza que hubo amor, que fue algo real y significativo, es un momento que sus fans esperaban con una mezcla de expectación y esperanza desde hace mucho tiempo.
Es importante recordar que si bien Erkentzicus fue el proyecto que los unió de forma tan intensa, que encendió la chispa que tantos vimos, sus caminos profesionales y personales han continuado por rumbos distintos. Demet ha seguido cosechando éxitos y demostrando su valía como actriz, protagonizando otras series aclamadas como Doduneb Kaderindir, donde ofreció una interpretación desgarradora y conmovedora, y más recientemente My Name is Farah, donde ha demostrado su versatilidad y capacidad para asumir roles complejos y desafiantes. Por su parte, Can Yaman se ha consolidado como una estrella internacional, conquistando audiencias en Italia y preparándose para proyectos aún mayores que prometen ampliar aún más su alcance global. Es natural y esperable que la vida avance, que las personas cambien, que sus carreras tomen direcciones diferentes y que las relaciones evolucionen. Lo admirable de esta confesión es la madurez, la honestidad y la elegancia con la que Demet aborda el tema, reconociendo la importancia de lo vivido sin rencores, sin amarguras, sino con una profunda gratitud por los momentos compartidos y el impacto que tuvieron en su vida. Esta declaración no solo valida las sospechas y esperanzas de millones de fans, sino que también ofrece una nueva perspectiva sobre la relación que hasta ahora había sido objeto de tanta especulación y debate público. Demet Özdemir, conocida por su discreción y elegancia en asuntos personales, ha dado un paso valiente y significativo al abrir su corazón de esta manera, permitiéndonos echar un vistazo a sus sentimientos más íntimos. Esto nos demuestra que detrás de las cámaras, de las alfombras rojas y de las apariencias públicas, hay personas con sentimientos reales, con historias de amor, de desamor, de aprendizaje y de crecimiento. Y es precisamente esa vulnerabilidad, esa autenticidad, la que a menudo nos conecta más profundamente con nuestros ídolos, haciéndolos sentir más humanos y cercanos. Además, es fascinante pensar en cómo esta confesión podría reavivar el interés en Erkentzicus. Muchos de nosotros, al volver a verla, podremos apreciar esa química explosiva y esa conexión tan especial con una nueva comprensión, sabiendo ahora que lo que veíamos en pantalla tenía raíces en una conexión genuina, en sentimientos que trascendieron la ficción. Quizás para algunos este sea el momento perfecto para revisitar la serie, para sumergirse de nuevo en la historia de Sanem y Can, y recordar por qué se enamoraron de esta historia, de estos personajes y de la magia que Demet y Can supieron crear juntos. La serie cobra una nueva dimensión, un aura de realidad que la hace aún más entrañable. La forma en que Demet ha elegido revelar esto sin dramatismos excesivos, sin buscar titulares sensacionalistas, sino con una serenidad que transmite seguridad, aceptación y paz, es digna de admiración. Ha elegido hablar de un amor en pasado, reconociendo con claridad que las cosas cambiaron y que sus caminos se separaron, pero subrayando con calidez la huella positiva que Can Yaman dejó en su vida y en su corazón. Esto nos enseña una valiosa lección sobre las relaciones, que incluso aquellas que terminan, que toman rumbos diferentes, pueden ser fuentes de crecimiento personal, de experiencias valiosas y de recuerdos imborrables, dejando una marca de aprendizaje y gratitud. Y pensando un poco más allá, ¿qué significa esto para el futuro? Si bien Demet ha sido clara en que sus caminos se separaron hace tiempo y que la relación pertenece al pasado, el hecho de que hable con tanto cariño, respeto y ternura de Can podría abrir puertas a futuras colaboraciones, quizás en algún proyecto diferente en un plano profesional, o simplemente fortalecer una amistad que, como ella misma dice, perdura en el tiempo y en el respeto mutuo. O quizás, quién sabe, la vida da tantas vueltas, el destino tiene sus propios planes, y a veces las viejas conexiones se reencuentran con una nueva energía, con una madurez diferente. El mundo del espectáculo es un lugar impredecible, lleno de sorpresas, y eso, en parte, es lo que lo hace tan apasionante y cautivador. Lo que sí es seguro, lo que podemos afirmar con total certeza, es que esta confesión de Demet Özdemir ha generado un torbellino de reacciones en todo el mundo. En redes sociales, los fans están celebrando efusivamente, compartiendo extractos de la entrevista, publicando fotos de la pareja en Erkentzicus y expresando su alegría por esta confirmación tan esperada. Muchos coinciden en que la pareja era encantadora, que su química era innegable, y que aunque cada uno siga su camino, siempre habrá un cariño especial por lo que vivieron juntos y por la magia que crearon en pantalla. Ver a Demet tan abierta, tan sincera y tan emotiva sobre sus sentimientos ha tocado una fibra sensible. En la audiencia, que valora enormemente la autenticidad y la valentía de expresar las emociones. Para concluir, queridos amigos, lo que Demet Özdemir ha revelado es un capítulo emocionante y significativo en la saga de su vida y en la historia de su relación con Can Yaman. Ha confirmado lo que muchos sospechaban, lo que la intuición nos decía, lo que la pantalla nos mostró con tanta fuerza, que lo que nació en la pantalla de Erkentzicus fue mucho más que una simple actuación.
Fue un amor, una conexión profunda, una etapa vital que, a pesar de haber tomado rumbos distintos con el paso del tiempo, sigue siendo recordada con cariño, respeto y gratitud. Esta confesión nos recuerda la humanidad detrás de las estrellas que tanto admiramos, sus emociones, sus experiencias vitales, sus alegrías y sus desengaños, y la belleza de saber que, a veces, los sentimientos más sinceros y profundos son los que más tardan en salir a la luz, cuando el momento es el adecuado y la valentía acompaña. Y hasta aquí llegamos con esta noticia que nos ha tenido a todos con el corazón en un puño, vibrando de emoción y de conexión. Espero de verdad que hayan disfrutado de este recorrido por la confesión de Demet Özdemir y su amor por Can Yaman, y que les haya parecido tan apasionante como a mí desgranarlo para ustedes. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Ya lo esperaban? ¿Qué les pareció su declaración tan emotiva y sincera? ¿Fueron de los que siempre creyeron en esa conexión especial? Déjenme todos sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos, debatir con ustedes y sentir su energía. Si este vídeo les ha gustado y les ha parecido interesante, por favor, no olviden darle un gran me gusta, ese pulgar hacia arriba que me motiva muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Compártanlo con sus amigos, con otros fans de Demet y Can, con quienes disfruten de las noticias del mundo del espectáculo, y si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Únanse a nuestra comunidad, sean parte de este espacio donde hablamos de todo lo que nos apasiona, donde compartimos información, emociones y, sobre todo, experiencias. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este vídeo. Nos vemos muy pronto con más noticias, más análisis y más contenido interesante que sé que les encantará. Un abrazo enorme y hasta la próxima.